La participación ciudadana debe ser una prioridad para las democracias contemporáneas. En este programa vamos a hablar de buenas prácticas en participación desde la perspectiva de la participación masiva de cientos, miles o cientos de miles de personas. Algo que es posible gracias a las nuevas tecnologías y a las omnipresentes redes sociales. Analizaremos cómo funciona el modelo de participación masiva en el marco de la Unión Europea. Para ello, acudiremos a un ejemplo de empresa joven, dinámica y novedosa, cuya misión es fomentar estas iniciativas en el ámbito de la democracia participativa. Se trata de Make.org, una organización europea neutral e independiente, con cuyo responsable dialoga ya el catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UNED, Antonio López Peláez. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Participatory Group, este proyecto que ya llevamos 4 años con él, maravilloso en la UNED y el Ayuntamiento de Madrid, donde estamos analizando las diferentes experiencias participativas, cómo mejorarlas, cómo crear un repositorio de formación para la participación ciudadana y cómo abordar también los diferentes niveles de la participación. Y hoy tenemos mucha suerte. En general tenemos siempre suerte, pero hoy más. Porque claro, en el mundo en el que estamos, de redes sociales, de dinámicas de cientos de miles de personas opinando, tenemos un ámbito de la participación que hasta ahora no hemos tratado mucho en nuestras actividades, que es la participación masiva. ¿Qué entendemos por participación masiva? Pues la participación de cientos de miles o cientos de miles de personas, por ejemplo, los jóvenes europeos, ¿no? Es un tipo de participación que es posible a través de las nuevas tecnologías, en la que juega un papel fundamental en las redes sociales y en las que hay empresas, compañías, instituciones muy interesadas y muy avanzadas. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros pues a Javier Morales, que es el responsable de proyectos de democracia participativa en una empresa pues muy dinámica y muy innovadora que se llama Make.org, que está con sede en Bruselas, creo, y en otros países, que actúa a nivel de la Unión Europea. Y bueno, lo primero, Javier, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por recibirme. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar, que nos preguntarán nuestros oyentes, ¿no? Es, bueno, ¿qué es esto de la participación masiva? Bueno, lo que nosotros entendemos por participación masiva es un nivel de participación suficiente como para ser realmente representativo de un cuerpo social. Cuando digo de un cuerpo social, puede ser a nivel local, a nivel regional o nacional o europeo, no importa el nivel, pero realmente es lograr hacer participar una parte suficiente de una cierta población como para que realmente sea representativo. Y para dar alguna cifra, nosotros consideramos que la masividad empieza en los 10.000 ciudadanos, sobre todo si estamos hablando de una escala local, y bueno, puede ser hasta el infinito y más allá, que te diría. O sea que realmente muchas veces cuando hablamos de la representatividad aquí sería casi coger el total de la muestra, ¿no? El total del objeto de estudio, todo lo que podamos, ¿no? ¿Y cómo lo planteáis? ¿Qué herramientas utilizáis? Bueno, cuando hablamos de masividad hay dos problemáticas principales. La primera es una problemática técnica. Cuando tú quieres hacer participar a 100.000, 200.000, 1 millón de personas, tienes que tener una plataforma y unas herramientas digitales que estén preparadas técnicamente para recibir 1.000, 2.000, 5.000 conexiones a la vez. Si alguna vez alguien que nos escucha ha querido comprar una entrada para un concierto y al llegar a la página pues te cierra o no funciona correctamente, probablemente lo que hay es un problema de sobrecarga del sistema. Entonces, cuando uno quiere hacer masividad, eso es lo primero que tiene que garantizar, porque si no, simplemente no hay espacio para la participación. Entonces, el aspecto técnico. Luego hay un aspecto comunicativo con respecto a la capacidad de movilizar, ¿no?, a cientos de miles de personas, y allí es donde juegan un papel muy importante las redes sociales, porque es donde está la gente, es donde está por lo menos es el lugar donde hay una masividad, donde ir a buscar miles, cientos de miles, millones de personas, mientras que métodos de movilización más tradicionales, como pueden ser la prensa escrita o incluso pues la televisión, cada vez tienen más, digamos, un rango más limitado en términos de comunicación.
Claro, la gran diferencia, lo hemos hablado en otros programas, no sobre participación masiva, pero sí sobre estos temas de participación. La gran diferencia es que estamos en un entorno social en que los usuarios son actores, generan sus propios contenidos, tienen una dinámica que no es pasiva, que no es de recepción, sino que es activa, ¿no? Son productores de su propio contenido, intervienen. Entonces, las redes sociales respecto a los medios tradicionales, como puede ser la radio, que es maravilloso donde estamos, ¿no? O como puede ser la televisión, pues han cambiado realmente con las redes sociales. Ahí realmente, no sé si podemos decir que la participación masiva ha empezado primero en el ámbito del consumo, ¿no? Bueno, es interesante lo que dices y creo que tienes razón, ¿eh? Efectivamente hay un elemento de interactividad que se ha desarrollado yo diría con Internet en general y con lo digital en general, con la informática, pero efectivamente en las redes sociales. Y sí, por supuesto, es decir, en WhatsApp, por ejemplo, se pueden hacer encuestas. En fin, es una funcionalidad básica, pero sí, y por supuesto en Facebook, pues de toda la vida se pueden dejar comentarios, se puede reaccionar a las publicaciones de otra gente. Entonces, tienes razón, eso es algo que, bueno, hay una génesis ahí de la interactividad y de la proactividad y de la generación de contenido, que sí, por supuesto, nosotros también nos apoyamos en eso, en esas prácticas, en esas costumbres, en esos usos, para, digamos, de forma un poco más suave, bueno, al final se trata de redirigir esa energía hacia la participación ciudadana, hacia las cuestiones públicas, hacia las decisiones colectivas. Claro, es que realmente nuestros jóvenes y nuestro mundo está ya en un entorno diferente, ¿no? Si están masivamente en las redes sociales, si están masivamente opinando, siguiendo, dando sus likes, interviniendo, creando contenidos y estableciendo interacciones de proximidad, de liderazgo, de seguidores, de favorecedores, de dinamizadores. Realmente la participación masiva a través de las redes sociales y del mundo digital para ellos no es un desconocido, es un ámbito en el que ya han estado antes cuando han estado opinando sobre otras muchas cosas que no tienen que ver con la participación ciudadana. O sea que en este sentido, digamos que vuestra orientación hacia la participación masiva encaja muy bien en el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Exactamente, yo a lo mejor introduciría un matiz con respecto, comparativamente con las redes sociales. Yo creo que una diferencia importante entre nuestra plataforma concretamente y las redes sociales es que nosotros precisamente lo que intentamos es favorecer la expresión e incluso la confrontación de ideas distintas. Es decir, nosotros, el funcionamiento de nuestra plataforma es abrir una cuestión de interés general, pues como puede ser la ecología, como puede ser la igualdad entre hombres y mujeres, en fin, cualquier tipo de cuestión societal, y bueno, permitir a gente de opiniones divergentes de exponer sus ideas y de exponer ideas contrarias a las que uno está acostumbrado. Y hay una diferencia con las redes sociales, porque las redes sociales en general funcionan como cámaras de eco. Es decir, ya va a buscar las opiniones con las que está de acuerdo y genera un poco círculos de retroalimentación a veces en las que uno no hace más que exponerse a opiniones que ya tiene y de alguna forma ahí también hay un elemento de polarización, y nosotros precisamente lo que intentamos es romper con eso, sacar un poco a la gente, por decirlo así, de las redes sociales y invitarlos a exprimir sus ideas y a confrontar ideas con gente que no piensa como ellos, y a pesar de eso alcanzar consensos y poder tener un debate constructivo. La verdad es que en el ámbito de la polarización en la que estamos es muy importante tener herramientas, tecnologías y dinámicas de participación que nos saquen de las cámaras eco, ¿no? Es un gravísimo problema porque la polarización se alimenta de esa autoidentificación y de la repetición de los mismos mensajes. En este sentido, el crear plataformas puente, ¿no?, que hagan un puente entre los diferentes grupos de interés, que permitan un mayor efecto de racionalización, que nos dejen trabajar, compartir y opinar, pues nos sitúa en un entorno distinto. O sea que en ese sentido, por eso os entrevistamos, a nosotros nos parece que dentro del ámbito de la participación, todo lo que sea en las redes sociales, abrir el campo de la participación, situar a diferentes, buscar espacios de consenso y racionalidad y establecer entornos que no se limitan a la propia autoafirmación, pues están en la génesis del nuevo modelo participativo de sociedades digitales. La pregunta para mí, Javier, una vez que esto lo hemos enfocado bien, que yo espero que nuestros oyentes lo tengan claro, que se vean reflejados también, porque ellos también, todos los que nos escuchan, pues también consumen en Internet, opinan, reciben encuestas de todo tipo y son generadores de contenidos con su propio comportamiento. Una vez que vemos esto y vemos también cómo podemos situar el debate sobre los asuntos públicos más allá de la polarización o los intereses de cada grupo de interés,
¿Qué buenas experiencias nos puedes contar para que nuestros oyentes vean la potencialidad de vuestro proyecto? Bueno, yo creo que la experiencia más significativa de la que puedo hablar es además una muy, muy reciente. Es nuestra campaña Your Hope, que lanzamos en mayo de 2023. Y realmente es una campaña muy especial porque ha sido la primera consulta paneuropea y multilingüe de la historia. Es decir, hemos abierto una plataforma participativa disponible en 22 idiomas y en los 27 países de la Unión Europea, y hemos permitido a centenares de miles de jóvenes de toda Europa exprimir sus ideas y realmente hablar de lo que quieren ellos para el futuro de Europa, de cómo ven Europa, de qué demandan de Europa, de la Unión Europea, de las instituciones europeas. Y la idea de esta campaña concretamente era alimentar precisamente la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo, que como sabes transcurrirán en junio, en verano del año que viene, y nosotros creíamos que era realmente muy importante generar una movilización ciudadana, especialmente de los jóvenes, que son los que lamentablemente participan menos electoralmente. Creíamos que era realmente clave movilizarlos y darles un espacio de expresión, insisto, multilingüe, es decir, cada uno hablaba y se exprimía en su propio idioma y entendía a los demás gracias a un sistema de traducción simultánea que hemos desarrollado. Y creíamos que era todavía más importante dado el contexto geopolítico con amenazas muy reales de tentativas de manipulación, de desinformación. Lo hemos visto en Eslovaquia, por ejemplo, recientemente, y realmente ha sido una experiencia muy significativa, tanto por la masividad como por la escala de la operación, ¿no? Insisto, paneuropea y realmente centenares, decenas de miles de jóvenes. Y al final es la esencia de lo que nosotros intentamos hacer en make.org, que es participación ciudadana a gran escala. Está realmente en el corazón de nuestra misión. Realmente es un tema apasionante, porque a mí me resulta apasionante. Bueno, claro, los que me escuchan ya saben, ¿no? Catedrático de Trabajo Social, experto en participación, en estas dinámicas, ¿no? Pues a uno le gusta, ¿no? Pero es verdad que esto da en el núcleo de algunos de los problemas emergentes que tenemos, ¿no? Es por un lado la desafección a las instituciones, por otro lado, en el caso de las elecciones europeas, en muchos países tienen un porcentaje de participación y de voto muy inferior a la de las elecciones nacionales y regionales, con lo cual encima, en un entorno tan relevante como el Parlamento Europeo y tan relevante como la Unión Europea, no tenemos el nivel de implicación de la población cuando se deciden asuntos sustanciales. Y en tercer lugar, la capacidad de crear conciencia de crear sensibilidad sobre temas comunes que se resuelven mediante la participación, en la medida en que podemos poner sobre la mesa diversos intereses en la agenda pública, ¿no? Realmente, el proyecto que contáis en 22 idiomas, con traducción simultánea, donde los jóvenes pueden expresarse, digamos que es necesario y sobre todo que se contrapone con todas las, dentro de la definición básica de las cámaras eco y de la polarización, que es intentar influir en el contrario, desinformando mediante la propia afirmación o desinformando mediante las noticias falsas. La verdad es que es un tema muy interesante. ¿Qué respuesta habéis tenido de los jóvenes europeos? Bueno, la verdad es que la participación ha sido masiva. Además, hemos trabajado con un partner que es JEF Europe, la Asociación de Jóvenes Federalistas Europeos. Y claro, ellos lo que era interesante es que aportaban lo que a lo mejor a nosotros nos falta, que es el trabajo de terreno, ¿no? La movilización, a través de reuniones, a través de acción asociativa, de acción política incluso a veces. Y la verdad es que para contestar a tu pregunta, la reacción de los jóvenes ha sido realmente ha sido masiva y constructiva, sobre todo, porque al final lo que vemos, o a lo mejor lo que la actualidad mediática nos transmite, es un mundo, una sociedad muy polarizada, en el que la gente no se habla, en que la gente no es capaz de llegar a acuerdos. Y nosotros lo que hemos visto en esta plataforma, con esta consulta, es que existen grandes acuerdos de sociedad en los que jóvenes de izquierda y de derecha, y progresistas y conservadores, son capaces de ponerse de acuerdo en grandes prioridades. Yo invito a cualquiera que nos oiga a consultar los resultados. Están disponibles en yourhope.org. Y la verdad es que, como decía, lo que ha conducido es a un proceso constructivo, masivo, con realmente una voluntad porque los jóvenes quieren participar en política, los jóvenes tienen mucho que decir. Otra cosa es que no tengan fe o que tengan menos confianza en los representantes electos, en las instituciones públicas, en los partidos políticos,
pero los jóvenes están absolutamente politizados, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Tienen una voluntad de participación, de ser ciudadanos, sencillamente, tienen menos costumbre de hacerlo con los mecanismos de representación tradicionales, y ahí es donde también nuestras herramientas y nuestro método en Make.org también les resulta interesante, porque les permite llevar a cabo esa actividad política, esa actividad ciudadana, fuera de los temas representativos tradicionales. Bueno, en realidad es buscar al joven donde está, que es en las redes sociales, que es en el mundo digital, ¿no? O sea que en realidad tienes toda la razón. No podemos organizar consultas, tienen que ser, todas son compatibles, pero no podemos organizar consultas que no tengan en cuenta dónde los jóvenes están. En los servicios sociales nos ocurre lo mismo, hay que ir al ámbito en el que se interaccionan. Y la verdad es que aquí hay un salto generacional, hay un modelo distinto. A mí sí me parece muy interesante lo que señalas de que los jóvenes están preocupados por lo común, porque lo común les afecta. Absolutamente, ¿no? Otra cosa distinta es el conjunto de intereses que legítimamente están contrapuestos en la sociedad y cómo ven ellos a nuestros representantes electos, ¿no? Que es verdad que hay todo un mecanismo de desafección, ¿no? Pero quizás la participación es la estrategia para volverlos a integrar, ¿no? En nuestras experiencias participativas en el Participatory Group, realmente cuando tenemos experiencias participativas intensas, colaborativas, bien diseñadas y con resultados, en función de los acuerdos que toman los ciudadanos, refuerzan la convivencia, refuerzan la eficacia y la sostenibilidad de las medidas que se toman, y nos lleva a encontrarnos más que en un ámbito en el que parece que deciden por nosotros, un ámbito en el que nosotros decidimos dentro de nuestro margen de posibilidades, ¿no? En realidad, si tuvieras que sintetizar, aunque los que nos escuchan pueden consultar en la página web que has indicado los principales resultados, ¿cuáles te han llamado a ti más la atención desde la perspectiva de la participación? Sí, yo diría que desde la perspectiva de la participación es la diversidad de ideas, y la diversidad de ideas consensuales. Es decir, nosotros tenemos una metodología de análisis que consiste en determinar, por un lado, los grandes consensos, es decir, las grandes ideas que reúnen a todo el mundo y que son un vector de acción pública, y, por otro lado, las grandes controversias, las ideas o las acciones que tienen mucho apoyo, muchos votos a favor, pero también muchos votos en contra. Entonces, son controversias. Y a mí personalmente lo que me ha sorprendido es la diversidad, insisto, de temáticas, porque a menudo se reduce a los jóvenes a una cierta temática o a una cierta postura ideológica, ¿no? Pues a lo mejor puede ser la ecología, o puede ser los temas más societales, de progresismo político. La realidad es que la misma diversidad que existe en otras franjas de edad existe también en los jóvenes, pero insisto, eso no significa que no tengan una capacidad para ponerse de acuerdo, insisto, para generar grandes consensos. Y concretamente con respecto a los resultados, lo que puedo decirte es que esta diversidad de temas pues realmente abarca un montón de problemáticas societales actuales. Por supuesto, la ecología y la transición ecológica tienen un lugar predominante, ¿eh? Eso eso no nos ha sorprendido, pero hay que recordarlo. Pero hay un montón de cosas detrás de eso y al lado de eso. Detrás de la transición ecológica, por ejemplo, hemos visto una atención llevada al desarrollo ferroviario en Europa muy importante. Es decir, los jóvenes tienen ideas concretas para lograr la transición ecológica. No piden cosas abstractas, piden cosas muy concretas, y una de las cosas que piden masivamente necesitamos un sistema ferroviario europeo, interoperable y potente. Pero hay un montón de temas más allá de la transición ecológica. Hay temas relacionados con la inmigración, en los que algunos son consensuales, otros son controversias, pero insisto, es uno de los temas, ¿no?, en los que parece que podemos estar bloqueados como sociedad, pero no, hay acuerdos y hay consensos sobre los que se puede avanzar. Y luego un montón de temas en medio, desde la salud, con el hecho de reforzar nuestros sistemas de salud. Por supuesto, la educación. Los jóvenes tienen muchas ideas sobre qué necesitan de un sistema educativo hoy en día en el siglo XXI. También temas, por supuesto, relativos a la igualdad entre géneros, relativos a los derechos LGTBI. Hay realmente una paleta de temas que al final lo que nos dicen es no podemos seguir reduciendo los jóvenes a una temática o a una postura ideológica. Hay que darles la palabra y realmente tienen muchas ideas concretas para avanzar. Sí, a mí eso me llama mucho la atención, porque a veces en la dinámica de la polarización lo que la gente te pregunta es ¿tú eres de los míos o no?
Y si eres de los míos, te vienes conmigo y te callas. Y aquí lo que se trata más bien es lo contrario. ¿Tú qué proyecto tienes? ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo quieres organizar esto? Me llama mucho más la atención lo de la cuestión ferroviaria, porque realmente el porcentaje de jóvenes que hacen Erasmus es muy elevado en la Unión Europea. España es un gran país emisor de Erasmus y receptor de Erasmus. Y al final todo lo que es la movilidad, el uso de los recursos públicos, el desplazarse de un país a otro, el generar alianzas, todo esto implica una infraestructura. Y claro, los jóvenes la demandan. Y en el ámbito educativo igual, tenemos el plan de los acuerdos de Bolonia y los títulos de grado que ya sirven en todos los países, ¿no? Que es un grandísimo avance, pero tiene que haber muchos más y hay que darles voz. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no, Javier? Me parece muy, para los que nos escuchan, darnos cuenta de la diversidad o superdiversidad, darnos cuenta de las diferencias de objetivos y darnos cuenta de que hay nuevas demandas o demandas que se intensifican, aunque ya existieran. Esta misma el transporte ferroviario es un tema, en función de las necesidades y de los proyectos de los jóvenes que se desplazan de otra manera, que tienen otras preocupaciones y que son ya, a veces se dice que los jóvenes son el futuro, pero no, son el presente, están aquí, ¿no? Es como cuando alguien dice, bueno, la nueva generación tiene 4 años, protégela, está ya aquí. Entonces, el ámbito de situar la participación en esta escala masiva, también te quería preguntar si tú crees que estos procesos generan conciencia colectiva entre los jóvenes que participan. Sí, the future is now, que dice la canción. Sí, no, por supuesto. La cuestión de la toma de conciencia cívica y política también está en el corazón de lo que intentamos hacer y de nuestra plataforma. Es decir, al final nosotros somos una herramienta, somos una plataforma para permitir la participación. Y por supuesto, el primer objetivo es la participación en sí misma, ¿no? El hecho de participar, el hecho de expresar ideas, el hecho de decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero lo que subyace, lo que hay detrás de esto, al final es ejercer un rol ciudadano y asumir una práctica ciudadana que es me intereso y tengo una opinión sobre las cuestiones colectivas porque me afectan. Y esta relación puede parecer tan básico, es algo que con lo que no nacemos, es algo que se aprende, como cualquier otra cosa en una vida, como seres humanos que vivimos de forma colectiva, de forma en comunidad, es algo que se tiene que desarrollar, que se tiene que aprender. Y también viene de ahí el hecho de que haya pues muchos cursos de educación cívica en muchos países en Europa. Aquí, por ejemplo, en Francia los hay, en España no estoy seguro, pero al final lo que hay detrás de este trabajo es el hecho de construir ciudadanos. Más allá de enseñar a la gente pues habilidades prácticas, el hecho de construir ciudadanos, de desarrollar esa postura ciudadana. Y al final es también lo que intentamos alimentar con nuestra plataforma, es el hecho de que la gente, de forma natural, que desarrollen esa práctica cívica, participativa, de interesarse, informarse, cuestionar la información que se les presenta y a partir de ahí pues tomar una posición, escuchar lo que dicen los demás y al final ese es el caldo de cultivo que puede permitir realmente una gobernabilidad democrática real y una participación ciudadana masiva que es, por lo menos es lo que creemos nosotros en Main.org, es realmente la columna vertebral de una democracia funcional. Son ciudadanos dispuestos a movilizarse y dispuestos a participar en la vida común. Muchísimas gracias, Javier, porque la verdad es que creo que es un final de programa maravilloso, ¿no? Es verdad que sin participación no hay democracia, es verdad que no hay ciudadanía y tampoco hay bienestar. O sea, nuestro sistema de bienestar se basa en la cooperación, en la capacidad de alcanzar consensos, en la capacidad de definir colectivamente qué queremos abordar, ¿no? Y qué cubrimos o no cubrimos. Y la verdad es que el hecho de que los jóvenes europeos tengan plataformas en las que pueden expresar y alcanzar, digámoslo así, ideas consensuales, ¿no? Alcanzar espacios comunes de acuerdo, también les lleva a ellos a reflexionar sobre sus propias condiciones, ¿no? Imaginemos las diferencias que están experimentando nuestros jóvenes en los sistemas sanitarios en cada uno de los países. Pueden perfectamente opinar sobre ello y señalar que deberíamos tener mejores prácticas, mejor compartidas y que permitieran un suelo de protección sanitaria, social, pues digno en toda la Unión Europea y que fuera más cada vez, ¿no? O sea que nuestros jóvenes claro que reclaman y claro que buscan espacios de participación y en este sentido vuestra plataforma pues tiene una potencialidad extraordinaria. Muchas gracias. Para finalizar, ¿tienes algún otro proyecto que quieras contarnos en un minuto? Sí,
puede ser interesante hablar de, bueno, un poco la trayectoria que tenemos a nivel europeo en ciertas regiones, más en el este de Europa. A mí, por ejemplo, me viene a la cabeza un proyecto que hicimos en Alemania y en la República Checa, que era un proyecto transfronterizo. Entonces es exactamente lo que suena. Era un proyecto, una consulta paralela en dos regiones, una en Alemania y una en la República Checa, y la idea era precisamente establecer un diálogo transfronterizo entre jóvenes checos y jóvenes alemanes. Bueno, al final es un poco lo que acabamos haciendo unos años después con New Hope, con el proyecto del que os acabo de hablar, pero bueno, fue un primer experimento, por decirlo así, a una escala más reducida, con este elemento transfronterizo, y realmente fue súper interesante. Porque, bueno, primero porque les preguntamos sobre todo con respecto a Europa, con respecto a la política europea, y por supuesto también sobre cooperación transfronteriza, ¿no? Es decir, porque al final la gente, los ciudadanos lo que buscan es soluciones prácticas y concretas. Y el estrato administrativo del que emerjan esas soluciones es algo que les importa menos. Entonces, yo creo que tal vez un tabú que hay que romper un poco, o que espero que podamos romper un poco, es pues el de la cooperación transfronteriza, el de al final decirse, por mucho que haya una frontera en medio, ¿no? Pues en este caso era la República Checa y Alemania, al ser una región que comparte pues a lo mejor recursos hidrológicos, una comunidad económica, empresas, un tejido empresarial, pues al final hay intereses comunes y tiene sentido encontrar soluciones comunes, a pesar de que, pues a lo mejor, insisto, el estado administrativo no sea completamente del mismo o no, o incluso sean países diferentes. Y me pareció, la verdad, a la vez un bello ejemplo de integración europea y de la capacidad, ¿no?, de cooperación, y al mismo tiempo, insisto, de movilización de los jóvenes, porque al final los jóvenes, yo creo que, y hablo como joven, yo tengo 26 años, en fin, me considero joven por el momento todavía. Yo creo que conocemos muy bien la realidad europea de transfronteriza, multilingüe, y para nosotros es lo normal casi. Entonces, dar espacios que permitan materializar en forma de soluciones o de acciones públicas esa cooperación que ya existe, ese vivir juntos que ya existe, que ya es una realidad, no sé, la verdad es que a mí me impactó mucho y fue una experiencia realmente positiva que, insisto, luego también nos sirvió para, de alguna forma, de preparación para la consulta y el hub que acabamos de hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Nos quedamos con estas tres ideas, ¿no? Participación masiva, participación transfronteriza, espacio para buscar consensos entre grupos de población en el nivel europeo, en el nivel más amplio posible, y definir el futuro entre todos. Muchísimas gracias, Javier, y a ver si te entrevistamos pronto cuando tengamos otra ocasión, porque ha sido interesantísimo. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti, a vosotros, y cuando queráis. Cerramos aquí este nuevo programa de la serie Miradas sobre la participación pública, en el que hemos conocido la experiencia de Make.org dentro del ámbito de la participación masiva en la Unión Europea. Hasta pronto.